Al donar mi riñón, salvé a mi sobrino, pero él y mi familia me dejaron morir. Esta vez decidí vengarme. Doné mi riñón derecho a mi sobrino Jesús Hidalgo, quien padecía insuficiencia renal. Sin embargo, después de la cirugía, mi salud se deterioró. Mi cuerpo de 20 años se volvió tan débil como el de una persona de 80. Apenas podía levantarme de la cama y mucho menos cuidar de la casa o trabajar. Entonces, mi hermano Carlos Hidalgo y su esposa Verónica Chávez comenzaron a acusarme de fingir para evadir mis responsabilidades. Carlos decía, solo te falta un riñón. ¿Crees que vamos a mantenerte para siempre? Verónica, en un ataque de histeria, compró un riñón de cerdo en el mercado y me lo arrojó a la cara, gritando, toma tu riñón de vuelta. Ahora sí estamos a mano, ¿no? Con una insuficiencia renal unilateral, morí antes de los 30 en un departamento barato en Guadalajara. Pero cuando desperté otra vez, había vuelto al día antes del diagnóstico de Jesús. Durante la cena, él gritó, no quiero agua, quiero refresco, y tiró el vaso. Mi mamá, Laura Sánchez, toda sonriente, aunque empapada, dijo, aquí ya no hay refresco, luego te compro uno. Salté del sofá, yo voy a comprar. Al cerrar la puerta del departamento, sentí un alivio rarísimo. Temblando de miedo, toqué mi costado. La cicatriz de la cirugía había desaparecido. Gracias a Dios, tenía los 2 riñones. En mi vida anterior, cuenta tu historia para que la publiquemos en el canal y mantente al tanto de las historias de otras personas en nuestro Discord, enlace en la bio y en los comentarios. Jesús necesitaba hemodiálisis semanal para sobrevivir. El trasplante era su única oportunidad. En cuanto me enteré, corrí al hospital y confirmé que mi riñón era compatible. Cuando Carlos y Verónica lo supieron, se arrodillaron rogándome que donara. Prometieron mantenerme el resto de mi vida y juraron que Jesús cuidaría de mí. En la vejez doné mi riñón y salvé a mi sobrino, pero como era de esperarse, no cumplieron nada. Dejaron de pagar mis cuentas, me echaron de la casa y volvieron a tratar a Jesús como si yo nunca hubiera existido. Esta vez decidí no salvar a Jesús. En el supermercado compré 5 cajas de refresco. Desde niño vivía de soda y ni un trago de agua aceptaba. Ya habían pasado más de 10 navidades, así que no tardó en aparecer la enfermedad. Llegué a casa, Jesús se atiborró de soda, feliz de la vida. En la cena, solté casual. Estoy pensando en hacerme un chequeo completo. Verónica entró en modo burla. ¿Y con qué vas a pagar eso? ¿Seguro estás nadando en dinero? Fingí que no escuché. La salud es más importante que los estudios. Creo que todos deberíamos hacernos unos exámenes. Yo me siento genial, dije con mi plan ya en marcha. Jesús puede enfermarse en cualquier momento, y si me quedo aquí, va a pasar por lo mismo que yo pasé. Necesito desaparecer para siempre. Que nunca me encuentren. Falsifiqué un informe médico diciendo que tengo insuficiencia renal terminal y lo mandé al grupo familiar. Cuando llegué a casa con el papel en la mano, fingí estar devastado. Vi a los 3 cuchicheando en la sala. Laura se acercó seria. Por un segundo, creí que de verdad le importaba hasta que dijo, le pregunté al médico, vas a necesitar diálisis de por vida. Es muy caro y doloroso. ¿Por qué no lo dejas? Jesús todavía es joven, va a necesitar dinero para la universidad y su boda. No podemos con todo. Verónica se acercó con una sonrisa cruel. Fuiste tú quien pidió hacerse exámenes y descubrió esa enfermedad terminal. No, Jesús todavía tiene toda una vida por delante. Mejor vete de aquí antes de que tu mala suerte lo contagie. Escuché eso y empecé a llorar rogando. El doctor dijo que solo un trasplante puede curar. Un familiar es el mejor donante. ¿Podrían hacerse las pruebas? No, Jesús también podría intentarlo. ¿Y de la nada, eres un monstruo? Gritó Verónica con odio en los ojos. Sentí el ardor en la mejilla. Me derrumbé en lágrimas. Él puede vivir con un solo riñón. Si él me dona el riñón, lo trataré como a un hijo propio. Le dejo toda mi herencia, dije. Verónica replicó en el acto, imposible. Me giré hacia Carlos. Por favor, Carlos, solo hazte la prueba de compatibilidad. Quizás ni siquiera funcione. Laura se metió de inmediato. Protectora, Carlos está perfectamente sano. Si dona un riñón, eso puede afectar su vida. Los 3 se quedaron ahí unidos, sin una pizca de compasión. Grité desesperada. Mamá, yo también soy tu hija. ¿De verdad vas a dejarme morir? Laura respondió con frialdad. Es el plan de Dios.
Yo te traje al mundo. Ya deberías agradecer por haber vivido hasta ahora. Me levanté. Los miré con desprecio. Son demasiado fríos. Dios los va a castigar. Con rabia volteé la mesa de la cena y lancé una silla contra los muebles, rompiéndolo todo. Ni parecía enferma. Ellos solo se quedaron ahí insultándome desde lejos, sin valor para enfrentarme. Después de destrozarlo todo, me calmé. Salí sin mirar atrás, corriendo lo más rápido que pude, con miedo de que me siguieran. En el camino, Laura mandó un mensaje. Nuestra relación de madre e hija se acabó. Tomé captura de pantalla y la subí a las redes sociales. Mucha gente no entendió. Pensaron que era solo otra pelea familiar. Laura también publicó: a partir de hoy, Brittany y yo ya no somos madre e hija. Algunos familiares intentaron calmarme. Tranquila, los lazos de sangre no se rompen. Pero yo respondí: no intenten convencerme. Mi madre quiere verme morir. Hasta dudo que sea hija suya de verdad. ¿Qué clase de madre hace eso? Entonces subí el informe médico falso al grupo familiar. Las críticas no tardaron. Laura, Brittany es tu hija. Está enferma y la vas a abandonar. ¿Qué frialdad cambiará la hija por dinero? Si mi hija estuviera enferma, yo daría todo por ella. Laura respondió furiosa. Ella no quiere dinero. Quiere un riñón. Quiere que Jason le done el riñón. Esa niña es cruel. Empezó a echarme toda la culpa. Si no tuviera los recuerdos de mi vida pasada, tal vez me sentiría culpable. Pero ahora solo pensaba en mí. Mis familiares se quedaron callados. Antes decían ser mis amigos. Ahora nadie decía nada. Brittany, puedes vivir con hemodiálisis. ¿Por qué insistes en un riñón? Carlos no puede perder uno. Sí, un riñón no se compra con dinero. ¿Estás exagerando? Respondí con una risa fría. Entonces dámelo tú, María. Al fin y al cabo, uno puede vivir con un solo riñón. Silencio total. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Al final, un riñón no es como una uña que vuelve a crecer. Carlos fingió defenderme. No puedo darte mi riñón, pero si necesitas ayuda con otra cosa, estoy aquí. No creí ni una palabra. Miré a todos y dije: somos familia. No, pero nadie quiere salvarme. ¿Qué clase de familia es esta? Nadie respondió. Ya no esperaba nada de ellos. En el fondo, sentí alivio. Sabía que pronto aparecería la enfermedad de Jesús, y sin nadie dispuesto a donar, Carlos iba a entrar en desesperación. Alquilé un departamento en la periferia de la Ciudad de México y conseguí un nuevo trabajo. La ciudad es enorme. Jamás me encontrarían, pero antes regresé a casa una vez más. Desde que me gradué, Laura controlaba mi salario. Cada vez que quería irme, me lo impedía. Entregué todo mi dinero a Carlos y Verónica. Ahora lo quería de vuelta. La casa que había destrozado ya estaba reformada. Cuando aparecí, los tres pusieron cara de pocos amigos. Lancé unos documentos sobre la mesa. Ya no quiero el riñón, pero quiero de vuelta cada centavo que gastaron en criarme. Era un extracto bancario probando todo lo que Laura me quitó. Se quedaron en shock. ¿No tenemos ese dinero?, gritó Verónica. Pues lo gastaron. Ahora devuélvanlo. Me senté en el suelo, dejando claro que de ahí no me iba sin cobrar. Laura gritó: yo te parí y te crié. Tengo derecho a gastar tu dinero. Ahora lárgate. Saqué un cuchillo pequeño del bolso. Está bien, si no pagan. Total, ya estoy condenada y sé que Jesús estudia en 5º grado, grupo B, en la primaria que está en la esquina, ¿cierto? Silencio. Todos se quedaron paralizados. Laura se dio cuenta de inmediato. Así está mejor, respondí. Después de que cayó el depósito, me levanté, miré la casa que dejó mi papá y dije: y legalmente también tengo derecho a una parte de esto. Carlos explotó. Lárgate de aquí, no respondí. Solo dejé una sonrisa helada y me fui. Esa noche no pudieron dormir. Tenían miedo de que regresara. Decidieron vender el departamento y mudarse de barrio. Incluso pensaron en cambiar a Jesús de escuela. Después de todo, ahora yo era una paciente terminal peligrosa.
El día de la mudanza, Jesús hizo un berrinche diciendo que no quería cambiarse de escuela. Carlos, estresado, le dio una bofetada y de pronto Jesús se desmayó. Laura lo sostuvo gritando por ayuda. «Deja de fingir, ya te he pegado antes», gritó Carlos. Pero yo sabía. La insuficiencia renal de Jesús había empezado a manifestarse. Abrí los ojos en un piso pequeño con la luz tenue del amanecer filtrándose por unas cortinas gastadas. El olor a café y pasteles recién hechos llegaba desde la cocina, despertando algo en mi interior. Me senté en el borde de la cama. Instintivamente llevé la mano a mi costado y noté la cicatriz. El recuerdo de mi pasado como donante seguía latente, aunque mi plan había sido convertirme en la autora de mi propia venganza. Mi nombre es Brittany y esto es solo el comienzo. Me levanté con cuidado, aún sintiendo ese alivio extraño de poseer. Cuenta tu historia para que la publiquemos en el canal y mantente al tanto de las historias de otras personas en nuestro Discord, enlace en la bio y en los comentarios. 2 riñones intactos. En la fría mañana de Madrid, me vestí con prendas simples pero elegantes, reflejo de la seguridad que había cultivado en estos meses. Caminé hacia la cocina donde mi amiga, mi aliada, me esperaba con una taza de café. Necesitaba su mirada, su complicidad. Era ella quien mejor comprendía el peso de mi historia, quien no me juzgaba por el laudo falso ni por mis intenciones. «Buenos días», me susurró en un tono suave al entregarme la taza. En sus ojos brillaba algo firme, un fuego silencioso de lealtad. «¿Nos acomodamos en la pequeña mesa redonda lista para empezar hoy?», preguntó. Asentí. En mi bolso guardaba documentos, facturas y pruebas que habían desencadenado ya la caída de Carlos y Verónica, juicios laborales, evidencias de traición y abandono. Pero hoy era el día de atacar desde otro flanco. Hoy presentaría en redes el audio de Laura, mi madre, confesando que siempre me vio como un gasto, nunca como una hija. Publicaría ese audio en un grupo de WhatsApp de familia y luego lo filtraría. Tomé un sorbo de café y sentí el café amargo subir por mi garganta, un contraste perfecto con la dulzura de mi objetivo. «Vamos a hacerlo», dije en búsqueda. Ella asintió con firmeza. Salí con el celular en la mano, en pozo como una extensión de mi determinación. Abrí el grupo, subí el audio y pulsé «enviar». Instantáneamente vi las burbujas de mensajes caer. Primero silencio, luego angustia, posteriormente furia. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de poder y vulnerabilidad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero esa era mi forma de quemar el pasado. Regresé a casa, mi refugio temporal. Me descalcé y me tumbé en el sofá. De pronto, mi teléfono vibró con una llamada de Carlos. Me quedé helada. «¿Qué quieres?», pregunté. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con voz tensa. «Ese audio joderá a mamá, pero también mina todo lo que teníamos». Sentí el golpe de su reclamo, pero no retrocedí. Lo tenía que hacer. Así sienten lo que yo sentí durante años que no era suficiente. «Estás jugando con fuego, Brittany. Debes detenerte». Esa advertencia entre temor y furia reflejaba mi victoria. Yo llevaba el fuego, ellos el miedo. Dejé la llamada sin contestar y me senté un momento. El silencio me abrazó. Empecé a repasar mentalmente mis siguientes pasos. Una exclusiva filtrada a un medio digital denunciando los desfalcos de la lotería de mamá que daría al día siguiente. Necesitaba darle un infarto moral no solo a ellos, sino al mundo que los protegía. Fue entonces cuando sentí un nudo fuerte en el pecho. No era miedo, era determinación. Esa noche, mientras me maquillaba frente al espejo, vi mi rostro, los ojos vivaces, pero con una sombra de obsesión. Pensé en Jesús, aunque lo sentía lejano ahora. Sabía que mi plan lo alcanzaría más adelante. No quería que él sufriera a causa de mis hilos, aunque planeaba usarlos para controlarlos. Debía preparar el terreno cuidadosamente. Dormí poco pensando en lo que vendría. La revelación pública de la madre fraudulenta, la ruina profesional de Carlos y el escarnio social de Verónica. Sabía que en cada cetro emocional debía mantener mi propia fragilidad intacta. Mi propósito era, claro, emerger indemne, poderosa, implacable. Al amanecer recibí una notificación. Centenares de compartidos, comentarios furiosos. Laura había contestado en su perfil, «Esa no es mi hija». Verónica en Instagram lloraba humillada. Carlos bloqueaba a todos. El plan estaba funcionando, pero algo me hizo frenar. Un mensaje directo a mi cuenta secreta. «Sé dónde estás». «¿Estás jugando con fuego?» «Jesús está enfermo». Temblé. Mi corazón se aceleró. Aquí estaba yo, Brittany,
con 2 riñones. Un plan calculado y una certeza. Nadie me volvería a despojar de mi memoria ni de mi poder. La venganza recién comenzaba y mientras la ciudad dormía, supe que pronto todos sentirían el peso de mi silencio. Dormí poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la voz temblorosa de Carlos al otro lado del teléfono y el mensaje anónimo que recibí. Jesús está enfermo. Era como si alguien me estuviera observando, como si alguien desde las sombras supiera exactamente en qué parte del tablero me encontraba. No me asustaba, no del todo, pero sí me inquietaba. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Quién se atrevía a seguirme? Desperté antes del amanecer. Madrid aún respiraba en calma con los primeros rayos tiñendo de naranja los tejados del barrio de Tetuán. Miré mi móvil. Otro mensaje. Tú crees que tienes el control, pero no sabes lo que mamá escondió de ti. Lo leí varias veces. Me senté en la cama intentando calmar mi respiración. ¿Qué demonios quería decir con eso? A lo largo del día no pude concentrarme en nada más. Revisé mi apartamento 2 veces buscando micrófonos, cámaras, señales de intrusión. Llamé a mi amiga, la única persona en quien confiaba. ¿Tú le contaste a alguien dónde estoy? Le pregunté apenas abrió la puerta. Ella me miró herida. Jamás, Brittany. Eres como una hermana para mí. Nunca lo haría. Lo creí, pero la paranoia se había instalado en mi piel como una segunda capa. Era imposible ignorarla. Alguien sabe demasiado. Me están siguiendo. Me dijeron que Jesús está enfermo y ahora insinúan que mamá me escondió algo. Mi amiga frunció el ceño. ¿Qué podría haberte escondido esa mujer? Me encogí de hombros. No lo sé, pero lo voy a averiguar. Empezamos a investigar. Revisamos papeles viejos, registros médicos, fotos de infancia, cualquier cosa que pudiera dar pistas. Entre las cosas que me había traído cuando huí de casa, encontré una carpeta que nunca había abierto. Dentro había una carta arrugada, sin sobre, sin fecha. Reconocí la letra de mi madre. Brittany, si algún día lees esto, es porque las cosas han salido mal. No quise decírtelo mientras crecías, pero ¿no eres hija de Carlos? En realidad, nunca fuiste completamente mía. Fuiste adoptada en silencio. Nadie sabe, ni siquiera tu abuela. Tu padre biológico era un donante, una deuda que yo tenía que saldar. Me quedé sin aliento. Leí la carta varias veces, como si cada palabra me perforara. Adoptada, un donante, dije en voz alta con la voz quebrada. Mi amiga se quedó helada. ¿Tú sabías algo de esto? No, nunca. Dios, Brittany, eso cambia todo. De pronto todo cobraba un sentido distinto. El desprecio de Laura, el favoritismo hacia Carlos, el hecho de que nunca me sintiera realmente parte de esa familia. ¿Y si no era una hija para ella, por qué? Simplemente no lo era. ¿Y si mi existencia fue siempre una carga, un compromiso adquirido para saldar una deuda del pasado? Pero incluso con esa revelación, el dolor no se aliviaba. Todo lo contrario. Ahora entendía por qué no dudaron en abandonarme. Yo no era de ellos. Era desechable. Voy a encontrar a ese hombre, a ese donante. Quiero saber quién me trajo al mundo. Pero justo cuando dije eso, llegó otro mensaje a mi móvil desde un número diferente. Tu verdadero padre está más cerca de lo que piensas y no es quien crees. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi amiga se acercó, tomó el móvil de mis manos y lo leyó también. Brittany, ¿tú crees que podría ser alguien de tu entorno? Y entonces, sin querer, pensé en la posibilidad más oscura. ¿Y si es Carlos? Mi amiga me miró horrorizada. No puede ser. Sí puede. Y si es así, todo esto es peor de lo que imaginé. Me levanté de golpe. No me basta con venganza. Tengo que descubrir la verdad completa. Ahora no se trata solo de lo que me hicieron. Se trata de quién soy realmente y de quién me mintió toda la vida. Afuera, Madrid seguía su curso. Pero en mi pecho se estaba gestando una tormenta y esta vez nadie iba a salir ileso. Volví a mirar esa carta una y otra vez. La letra temblorosa de Laura, sus frases crípticas y ese final. Una deuda que yo tenía que saldar. Esa frase me martillaba la cabeza sin descanso. Me senté frente al ordenador, abrí una carpeta nueva con el nombre origen y empecé a buscar registro civil, actas notariales, hospitales, cualquier rincón digital que pudiera albergar un resquicio de mi nacimiento.
Pasé horas escarbando entre fechas, nombres, direcciones. Finalmente encontré un acta antigua, una que no correspondía a mi certificado oficial. Decía que nací en Sevilla. No en Madrid, como me habían dicho siempre. El nombre de la madre biológica estaba tachado, pero el del padre, apenas legible, me hizo congelarme. Luis Hidalgo. Luis, el nombre de mi abuelo paterno. Carlos Hidalgo no era solo mi hermano adoptivo, era mi medio hermano. O peor, mi padre. Me quedé helada. Esa noche no dormí. Mi mente era un hervidero de hipótesis, de recuerdos, de momentos turbios de mi infancia que ahora parecían adquirir un tono más oscuro. Carlos siempre fue frío conmigo, pero también extraño, protector en los momentos menos oportunos, evasivo cuando le hacía preguntas sobre mi infancia. Me encontré pensando en una vez cuando tenía 14 años que me preguntó si tenía novio. Fue una conversación incómoda. Él me miraba con una intensidad rara. En ese momento pensé que era celos. Ahora temía que fuera algo más. No podía quedarme quieta. Al día siguiente tomé un tren hacia Sevilla. Ahí necesitaba ver esa ciudad con mis propios ojos, ver el hospital donde nací, caminar por las calles que quizás mi madre biológica caminó. Al llegar, el aire era distinto. La ciudad era más cálida, más vieja, pero acogedora. Me sentí extraña como si mis pies conocieran ese suelo. Conseguí entrar a los archivos del Hospital Virgen del Rocío usando documentos falsos que mi amiga me había ayudado a conseguir. Allí encontré una carpeta antigua con el número de mi acta de nacimiento. Abrí con manos temblorosas la foto de un bebé. Yo, una madre que no era Laura. Nombre, Isabel Moreno. Edad al momento del parto, 17 años. Mi madre era una adolescente y el padre, otra vez, Luis Hidalgo. 38 años. Un escalofrío me recorrió. Luis, el padre de Carlos, mi supuesto abuelo. Salí del hospital sintiéndome sucia. Me temblaban las piernas. ¿Qué clase de familia era la mía? Me habían criado como hija mientras escondían este horror. Me mareé en mitad de la calle y vomité junto a una papelera. La gente pasaba sin mirar. Era como si todo el mundo supiera algo que yo apenas empezaba a descubrir. Llamé a mi amiga. Le conté todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Crees que Carlos lo sabe? Si lo sabe y me crió así, es un monstruo. Dije con la voz quebrada. Me senté en un banco de piedra frente a la catedral. Miré el cielo. Las campanas sonaban. Recordé los domingos de infancia cuando Laura me vestía para ir a misa. Cuando Carlos se quedaba en casa alegando estar resfriado o cansado por el trabajo. Ahora todo eso me parecía una gran coartada, una red de mentiras bien tejidas. De pronto sonó mi teléfono, número desconocido. Contesté. Brittany. Una voz de mujer grave, agitada. No vayas más lejos. Te están vigilando. Si sigues hurgando, vas a despertar cosas que es mejor dejar enterradas. ¿Quién eres? No importa. Solo escucha. Isabel Moreno sigue viva, pero no quiere que la encuentres. Ella firmó el acuerdo. Ella te entregó. ¿Dónde está? En Valencia. Pero cuidado. Carlos no sabe que ella sigue viva. Si lo descubre, puede ser peligroso para ella y para ti. Colgó. Me quedé mirando el teléfono como si quemara en mis manos. Ahora todo cambiaba. No solo yo era hija de un crimen silencioso. También existía alguien más. Una mujer viva. Una madre que me abandonó. Y si Carlos no sabía que Isabel vivía, entonces el juego de poder entre nosotros no había hecho más que empezar. Volví a Madrid como si hubiera regresado del fondo de un pozo. La ciudad me pareció más gris, más ruidosa, más ajena. El rostro de Isabel Moreno no salía de mi cabeza. No sabía cómo era, pero imaginaba sus ojos, sus manos, su voz. Me preguntaba si se parecía a mí, si alguna vez pensaba en mí, si se arrepentía. La noche en mi piso fue larga. Estuve horas sentada frente al ordenador, leyendo foros de adopciones ilegales, testimonios de madres adolescentes obligadas a entregar a sus hijos. Cada historia parecía una variación de la mía, pero lo que más me dolía era pensar que yo fui un objeto de cambio, un intercambio, una deuda. Mi amiga me acompañaba en silencio. A veces se acercaba, me traía té, me abrazaba sin decir nada, en medio de todo este caos. Ella era mi único ancla. Fue ella quien me dijo,
debes ir a Valencia. Y si no quiere verme, entonces al menos sabrás quién es. Aunque te cierre la puerta en la cara, aunque niegue todo, necesitas cerrar ese círculo. Tenía razón. Tomamos un tren nocturno a Valencia. Llegamos al amanecer. Las calles estaban mojadas por la lluvia. Sentí que la ciudad me observaba como si supiera que algo importante iba a suceder. La dirección que me habían dado era de un barrio sencillo, un edificio antiguo con la pintura desgastada. Subimos al cuarto piso. Golpeé la puerta una vez, 2 veces. Nadie respondía. Cuando me giraba para irme, la puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 50 y tantos años, cabello oscuro, recogido, ojos cansados, me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando toda su vida. «¿Eres tú?», susurró. No sabía qué decir. Quise abrazarla. Quise gritarle. Quise preguntarle por qué. Pero solo dije, «¿Eres Isabel?». Ella asintió. Nos quedamos en silencio. Luego me hizo pasar. Su piso era pequeño, ordenado, con muebles viejos, pero limpios. Cuenta tu historia para que la publiquemos en el canal y mantente al tanto de las historias de otras personas en nuestro Discord. Enlace en la bio y en los comentarios. Me ofreció café. Lo acepté. Nos sentamos frente a frente. ¿Te pareces a mí cuando era joven?, dijo con la voz quebrada. Yo no sabía si llorar o reír. ¿Por qué me diste?, pregunté finalmente. ¿Por qué no tuve opción? Yo trabajaba como limpiadora en casa de Luis Hidalgo. Tu abuelo tenía 17 años. Él hizo una pausa larga. Se llevó la mano al cuello. Él no me preguntó si quería, solo lo hizo. Me amenazó con denunciar a mi padre que estaba en la cárcel. Me dijo que nadie me creería. Me usó. Me dejó embarazada. Me pagó el silencio con una vida, la tuya. Me quedé paralizada. Y Laura, su esposa. Ella no podía tener hijos. Cuando supo de ti, no me dejó decidir. Me dijeron que sería mejor así, que tendrías una vida mejor. Me llevaron a una clínica privada. Firmé un papel y nunca más supe de ti. Hasta que me escribieron hace unos días. Me dijeron que estabas buscando respuestas, que querías saber quién te escribió. Se levantó, fue a su dormitorio y volvió con un sobre. Dentro había una carta manuscrita. Reconocí la letra. Era Carlos. Decía, si Brittany te encuentra, no digas nada. Dile que no sabes nada o tú también pagarás. Mi sangre hirvió. ¿Cómo consiguió tu dirección? Siempre supo dónde estabas. Me vigilaba. Me mandaba dinero una vez al año para que callara. Me levanté de golpe. Ese hijo de... Me crió sabiendo todo esto. Me dejó morir por Jesús sabiendo que era mi hermano e hijo de su propio padre. Isabel empezó a llorar. Perdóname, Brittany. No sabía qué más hacer. Solo intenté sobrevivir. La miré con una mezcla de compasión y rabia. No podía odiarla. No después de todo lo que había vivido. Pero no podía perdonarla tan rápido tampoco. Me acerqué, le tomé la mano. Ahora ya sé quién soy y tú también vas a hacer tu parte. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas a Madrid, que digas la verdad en público. Ella abrió los ojos. No puedo. ¿Puedes? Porque si no lo haces tú, lo haré yo y esta vez no habrá vuelta atrás. Nos miramos por varios segundos. Al fin asintió. Está bien, pero quiero una cosa. ¿Qué? Quiero abrazarte. Solo una vez como madre. No pude negarme. Y en ese abrazo, por un momento, volví a sentir algo que creí perdido. Pero al regresar a Madrid, encontré mi puerta abierta. Todo estaba revuelto. Papeles, ropa, ordenadores, un mensaje escrito en el espejo con pintalabios. Jugaste demasiado. Ahora va en serio. Y en la mesa de la cocina, una foto reciente de Jesús conectado a una máquina de diálisis. Cuando vi esa foto de Jesús conectado a una máquina de diálisis, sentí que el aire se me escapaba del pecho. No porque me doliera por él, no del todo, sino por la forma en que la usaron. Era un mensaje, una amenaza, un recordatorio. ¿Podía destruirlos? Sí. Pero ellos también sabían cómo golpearme donde más dolía. Jesús era inocente.
Por más que odiara a Carlos y Verónica, por más que quisiera que se arrodillaran y confesaran todo, Jesús era solo un niño. Un niño al que había amado como a un hermano, como a un hijo. Pero ahora su imagen era usada como moneda de guerra, como escudo o peor, como carnada. Mi amiga llegó al piso minutos después. La encontró parada frente al espejo leyendo el mensaje. ¿Quién crees que fue? Me preguntó con los ojos abiertos intentando disimular el miedo. Carlos. Respondí sin pensar. O Verónica, o los dos quieren que me detenga. Usan a Jesús para hacerme retroceder. ¿Y qué vas a hacer? Me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a caer detrás de los edificios. Las sombras crecían. Me sentía cada vez más cómoda en ellas. Voy a dar el siguiente paso. Esa noche publiqué una carta abierta en mis redes. No mencioné nombres, pero conté mi historia con brutal honestidad. La verdad por sí sola era más fuerte que cualquier ficción. En menos de una hora, la publicación se volvió viral. Miles de compartidos, comentarios de apoyo, gente contando historias similares, víctimas, supervivientes, mujeres rotas reconstruyéndose a sí mismas. Era como si hubiese abierto una puerta que muchas estaban esperando abrir. Pero lo más impactante fue el mensaje privado que recibí esa misma madrugada. Soy periodista en RTVE. Me gustaría entrevistarte. Tu historia merece ser contada. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. El poder que había sentido escribiendo esa publicación ahora tomaba forma real. Visibilidad, voz, justicia. Llamé al periodista a la mañana siguiente. Concertamos una cita en una cafetería discreta en Lavapiés. Me presenté con gafas oscuras, gorra, abrigo largo. Aún temía que Carlos o Verónica intentaran algo. Estaban desesperados. Lo que cuentas en tu publicación es fuerte, me dijo el periodista. Un hombre joven de rostro honesto. Pero si lo dices en cámara, debes estar preparada. Ellos también hablarán, se defenderán. Estoy más que preparada, le respondí. La entrevista se grabó 2 días después en un estudio pequeño. Durante casi una hora conté todo sin lágrimas, sin gritos, solo verdad. Cuando terminé, el periodista se quedó en silencio. Luego me dijo, esto va a cambiar muchas vidas, Brittany, incluida la tuya. Y tenía razón. La entrevista salió al aire una semana después. Fue tendencia en todas las plataformas. Mi rostro estaba en todos lados y con eso vino la reacción. Carlos publicó un vídeo desde su cuenta intentando desacreditarme. Dijo que estaba mentalmente inestable, que inventaba cosas, que era una manipuladora profesional. Verónica lloró en otro vídeo diciendo que Jesús estaba en peligro porque yo quería vengarme a través de un niño. Pero esta vez nadie les creyó. La gente ya sabía quién era yo y sabían quiénes eran ellos. Recibí mensajes de otras víctimas de Luis Hidalgo, mujeres mayores que habían trabajado para él. Una incluso me mandó una carta escrita a mano. Él me obligó a callar. Pero ahora que tú hablaste, yo también puedo. La historia creció tanto que un fiscal abrió una investigación preliminar contra la familia Hidalgo. Se solicitó la exhumación del cuerpo de Luis para pruebas de ADN. Y ahí el giro final del capítulo se reveló. El ADN confirmó lo que ya sabía. Luis Hidalgo era mi padre biológico, pero lo que nadie esperaba era lo otro. Carlos Hidalgo y yo no solo compartíamos apellido, sino sangre completa. Isabel Moreno había sido madre de ambos. 2 hijos del mismo vientre, 2 vidas opuestas, 2 destinos que habían colisionado de la forma más cruel. El escándalo se esparció por toda España. Programas matinales, tertulias de la tarde, artículos de opinión. Todo el país parecía hablar de la historia de Brittany Sánchez Hidalgo, esa mujer que había sido adoptada a la fuerza, usada, traicionada y ahora finalmente reivindicada. Pero para mí no era una historia, era mi vida. Y aunque la justicia mediática era satisfactoria, no bastaba. Yo quería mirarles a los ojos. Quería ver cómo se rompían y ese momento llegó más rápido de lo esperado. Recibí una citación judicial. Carlos me había denunciado por difamación, extorsión y amenaza. Me acusaba de haber manipulado la opinión pública, de haber destruido su vida profesional y familiar. En su declaración jurada, afirmaba que todo era una invención de una mujer enferma emocionalmente con delirios de grandeza y traumas no resueltos. Lo leí en silencio. Respiré hondo. Luego sonreí porque lo que él no sabía era que yo tenía algo más. Guardaba un audio, una conversación grabada sin que él lo supiera atrás, cuando vivíamos bajo el mismo techo. En ese audio,
Carlos decía con claridad, si ella muere, mejor. Jesús podrá tener una vida normal. No fue idea mía que se quedara sin riñón. Fue mamá. Yo solo hice lo que me dijeron. Tenía su voz. Tenía su cinismo. Tenía su confesión. Fui a la audiencia con la cabeza alta. No estaba sola. Mi amiga estaba a mi lado como siempre. Isabel, mi madre biológica, también vino, no para declarar, sino para acompañarme. Había pedido perdón, lo había hecho públicamente, y aunque el dolor aún ardía, algo en mí necesitaba verla allí. Carlos estaba acompañado de Verónica. Ambos parecían sombras de lo que habían sido, rostros demacrados, miradas vacías. Intentaron evitar mi mirada, pero yo no parpadeé. El juez nos escuchó a ambos. Mis abogados presentaron el audio. Carlos palideció, intentó interrumpir. El juez lo detuvo. En esa sala era una sentencia. Salí de allí sin cargos. Mi nombre fue limpiado oficialmente, pero eso no era lo que me importaba. Lo que me importaba era lo que vino después. Jesús había sido ingresado de urgencia nuevamente. Su estado empeoraba. Verónica me mandó un mensaje privado. No sé qué hacer. Lo están perdiendo. Carlos no quiere donar. Yo tampoco soy compatible. Eres la única que puede hablar con él. Por favor, por Jesús. Miré el mensaje por varios minutos. No respondí. Esa noche Carlos vino a verme. Estaba destrozado, ojeras profundas, cabello desordenado, manos temblorosas, pero aún así arrogante, incapaz de pedir perdón. Necesito hablar contigo, dijo con el rostro pálido y las manos sudorosas. ¿Y qué quieres de mí, Carlos? Quiero que hables con los médicos. Diles que puedes donar, que estás lista. Solté una carcajada amarga. Yo después de todo, Carlos, bajó la mirada. Por favor, no por mí, por él, solo por él. Me levanté despacio. Tú sabías que éramos hermanos. Sabías que Isabel era mi madre. Me dejaste sufrir, me dejaste morir, me robaste la infancia, la verdad, la dignidad, y ahora vienes a pedirme favores. Carlos me miró sin decir nada. No te preocupes, Carlos. Yo ya no soy la misma Brittany. No me mueve la rabia, me mueve el control. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero que firmes esto. Le entregué un documento. Era una cesión de herencia. La casa de nuestros padres, el coche, las cuentas conjuntas, todo para mí. Carlos lo leyó en silencio. ¿Estás loca? No, estoy tranquila. Si quieres que considere hablar con los médicos, firmas eso y haces un vídeo público confesando todo, toda la verdad, sin excusas, sin mentiras. Carlos me miró con odio, pero luego miró el teléfono. Una notificación del hospital. Jesús había tenido un paro leve. Firmó y esa noche subió el vídeo. Mi nombre es Carlos Hidalgo y vengo a confesar, lo vi hasta el final, y entonces por primera vez en mucho tiempo dormí en paz, pero a la mañana siguiente recibí una llamada inesperada del hospital. Señorita Brittany, tenemos un problema. El riñón compatible que Jesús necesita no es el suyo ni el de Carlos. Hay otra persona más cercana en parentesco, una que aún no ha sido identificada. Me quedé en silencio. ¿Qué quiere decir? Queremos saber si hay otro hermano, otra madre o quizás un segundo padre. Y entonces supe que lo peor aún no había sido revelado. Al colgar la llamada del hospital, sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Otro padre, otro hermano. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi cabeza no podía más. Me senté en la cama con las piernas temblorosas. El mundo que ya era una maraña se deshacía en nuevas hebras aún más enredadas. Llamé de inmediato a Isabel. Atendió con voz ronca. ¿Qué pasa, hija? Necesito que me digas la verdad, toda. Ya no estamos jugando. Hubo un silencio largo al otro lado. Entonces su voz cambió. ¿Qué te han dicho? Que hay otra persona con compatibilidad genética más alta con Jesús que no es Carlos, que no soy yo. Hay otro hijo tuyo. Sí, susurró. Me quedé sin aliento. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde siempre. Me tapé la boca para no gritar. ¿Quién es? Se llama Álvaro Martínez. Era médico residente en el hospital donde me internaron después del abuso de Luis.
Yo estaba destruida. Él fue el único que me trató con humanidad y cometí un error. Quise escapar del horror de Luis y me refugié en él, pero estaba embarazada. Ya no me dijo nada, pero cuando nació Carlos, pidió la prueba genética por curiosidad médica. Descubrió que no era su hijo, pero te cuidó igual. Me cuidó a mí y tú. Yo me marché. Me sentía sucia, indigna. Le dejé una carta. Nunca más lo volví a ver. Me quedé helada. ¿Estás diciendo que Álvaro podría ser padre de otro hijo tuyo? Sí, quedé embarazada de él poco antes de desaparecer, pero no sé qué pasó con ese bebé. Nunca supe si lo crió, si lo dio en adopción o si ni siquiera nació. La cabeza me daba vueltas. Otro hermano, alguien más allá con mi sangre. ¿Y si es esa persona que ahora puede salvar a Jesús? ¿Dónde está Álvaro? La última vez que supe de él vivía en Zaragoza, pero eso fue hace más de 20 años. No dudé, colgué. Compré 2 billetes de tren esa misma tarde. Mi amiga, sin preguntar, empacó una mochila y me siguió. El viaje fue silencioso. Yo iba sumergida en mi mente, repasando cada palabra, cada posible conexión. ¿Y si ese hermano es mayor? ¿Y si ha estado cerca todo el tiempo? ¿Y si es alguien que ya conozco? Al llegar a Zaragoza, fuimos directo al colegio de médicos. Nos tomó 2 horas convencer a una secretaria para que nos diera una pista. Finalmente accedió un tal Álvaro Martínez. Había trabajado como médico general hasta su jubilación. Ahora vivía en un pueblo cercano. Fuimos en coche alquilado. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen. Preguntamos por Álvaro. Una anciana nos señaló una casa modesta al final de una colina. Toqué la puerta una vez. Nada. 2 veces. Escuché pasos. Se abrió. Un hombre mayor, delgado, de mirada intensa, nos miró. Álvaro Martínez. Pregunté. Soy yo. Mi nombre es Brittany. Soy hija de Isabel Moreno. El hombre palideció. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Isabel, Dios mío. Lo invité a sentarse. Le conté todo o casi todo. Supe que no mentía cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo la amé, aunque no me eligiera. Nunca supe qué pasó con ella ni con el bebé. Siempre temí lo peor. Esa joven me buscó hace años. Dijo que era adoptada, que sospechaba que su padre podía ser yo. Pero yo no tenía pruebas. No supe ayudarla. Me mostró una foto. Casi solté el móvil. La mujer en la imagen era mi amiga. Esa misma que estaba ahora en el coche. La que me había acompañado todo el tiempo. La que había sido mi ancla, mi sostén, mi testigo silencioso de cada paso. Ella era mi hermana. Me levanté sin decir nada. Corrí hacia el coche. Abrí la puerta de golpe. Ella me miró sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lo supe hace poco. Cuando vi la entrevista, cuando te vi llorar en la pantalla, sentí algo como un reflejo. Como si lloraras por mí también. Fui al hospital, pedí el ADN. Coincidimos. Pero tenía miedo. No quería perderte. Perderme, dije con la voz quebrada. Eres mi hermana y puedes salvar a Jesús. Ella asintió con el rostro empapado. Hazlo, le dije. Hazlo y entonces sí podré empezar a creer en algo. Y ella, sin decir palabra, se subió al coche. Fuimos directo a Madrid y cuando llegamos al hospital, la aceptaron como donante potencial. Jesús aún respiraba y por primera vez había esperanza. Estar de vuelta en Madrid con mi hermana al lado, esperando en una sala de hospital, era una paradoja emocional. Había pasado meses huyendo, luchando, vengándome, rompiendo cada lazo y ahora, por primera vez estaba quieta, observando, esperando, sintiendo una cosa que me había negado a reconocer durante mucho tiempo, esperanza. La prueba de compatibilidad de mi hermana fue positiva. Lo supe por el médico que entró en la sala con una sonrisa contenida, como si supiera que lo que iba a decir podía salvar una vida o partir otra. Es completamente compatible. ¿El proceso puede comenzar esta semana? Yo no podía hablar, solo asentí. Mi hermana, en cambio,
se puso de pie y por primera vez desde que la descubrí, me miró directamente a los ojos con la certeza de quien conoce su propósito. No lo hago por ellos, dijo. Lo hago por ti porque tú me salvaste primero, Brittany, sin saber quién era. Me diste un lugar, me escuchaste, me hiciste sentir que pertenecía a algo. Tragué saliva. No estaba acostumbrada a esa clase de palabras. Me hacían sentir vulnerable y en mi mundo eso podía significar peligro. Gracias, murmuré apenas audiblemente. Pero no todo iba a ser tan simple. Horas después, Carlos apareció en el hospital. No había sido invitado. Nadie lo había llamado, pero como siempre aparecía en el momento más inoportuno. Quiero hablar contigo, dijo con el rostro pálido y las manos sudorosas. ¿No tienes nada más que decirme? Respondí sin levantarme de la silla. No, sí tengo. No vine por Jesús, ni siquiera por ti. Vine por mí porque necesito que escuches algo antes de que me detesten para siempre. Eso ya pasó. Carlos se sentó frente a mí, sus ojos vidriosos, un hombre destrozado. Yo supe que eras mi hermana desde los 12 años. Mamá me lo dijo en secreto. Me juro que nunca debía contártelo, que si lo hacía todo se rompería, que te irías, que ella quedaría sola. Y eso justifica lo que hiciste después, lo que me dejaste vivir. Le escupí con rabia. No, no justifica nada, pero en mi cabeza pensaba que si te mantenías cerca, si hacía lo que mamá decía, estaba protegiéndote, protegiéndome. Me dejaste morir, Carlos. Me viste consumirme. Me abandonaste. Lo sé. Y cada día me odio más por eso, pero ahora hay algo más. Se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Jesús no es mi hijo. Sentí un frío que me recorrió la columna. ¿Qué? Cuando tú te ofreciste como donante, hicimos la prueba de compatibilidad y no coincidía con la mía, pero sí con la de Verónica. Me engañó. Me dijo que era mío, que me necesitaba, que estaba sola. Yo lo crié como si fuera mío porque creí que así compensaba todo lo que hice mal. Me dejaste morir. Pero ya lo había perdido todo y él era lo único que me quedaba. No pude hablar. No tenía palabras para describir la mezcla de horror y compasión que me atravesaba. Solo atiné a salir de la sala. Caminé hasta la capilla del hospital. No soy religiosa. Nunca lo fui. Pero ese día necesitaba un lugar donde gritar sin hacer ruido. Me arrodillé. Cerré los ojos y recé por Jesús. Por mi hermana. Por mí. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que aún podía salvarse. El día de la operación llegó. Mi hermana fue llevada a quirófano con una serenidad que me conmovió hasta el tuétano. Antes de entrar me abrazó. No tengas miedo. Esto es lo correcto. La esperé fuera durante horas. Finalmente salió el médico. La operación fue un éxito. Jesús está estable. Su cuerpo está respondiendo al nuevo riñón. Sentí que por fin podía respirar. En la sala Verónica lloraba. No me atrevía a acercarme. Pero me miró con una mezcla de culpa, vergüenza y algo que parecía gratitud. Gracias, dijo apenas moviendo los labios. Y por primera vez no sentí odio hacia ella. Solo compasión, porque al final todos habíamos sido piezas rotas de un puzzle imposible. Pero mientras salía del hospital, el móvil vibró. Un correo anónimo. Asunto. Luis Hidalgo no murió solo. Adjunto una foto. Luis con una mujer desconocida y una niña de ojos idénticos a los míos. El pasado no había terminado. Todavía había una historia que no conocía. Estuve toda la noche sin dormir con la foto abierta en el móvil como si fuera una herida que no cerraba. La niña de la imagen tendría unos 7 u 8 años. Estaba en brazos de Luis Hidalgo con una sonrisa tímida, casi ensayada. A su lado, una mujer morena, elegante, con ojos fríos. Ninguna de las dos me resultaba conocida. Pero la mirada de la niña, esa mirada era mía. Como un reflejo perturbador, volví a mirar el asunto del correo. Luis Hidalgo no murió solo. ¿Qué significaba eso? ¿Que seguía con vida? ¿Que tenía una segunda familia? Una más. A la mañana siguiente volví a Valencia. Esta vez sola. Necesitaba espacio. Claridad. Isabel me esperaba en su pequeño piso, nerviosa. ¿Has dormido algo? Me preguntó mientras servía té.
No, mira esto. Le mostré la foto. Sus ojos se agrandaron. Él te tembló en su mano. ¿La conoces? Silencio, mamá. Necesito que me digas la verdad. Ya no queda nada por ocultar. Ella se sentó despacio. El rostro lívido. Se llama Renata. Esa niña es tu hermana. El mundo se detuvo. ¿Qué? Luis tenía una doble vida. Su esposa lo sabía. Lo permitía. Incluso lo facilitaba. Era un juego de poder. De negocios. Yo no fui la única. Renata nació 3 años después de ti. De una mujer que también trabajaba para él. Nunca supe mucho de ellas. Solo que vivían en Toledo bajo otro nombre. La esposa de Luis lo organizaba todo. Les daba dinero a cambio de silencio. ¿Y por qué ahora? No lo sé. Tal vez alguien quiere que tú lo sepas. Tal vez la niña también busca respuestas. Me levanté con el corazón en llamas. No podía más con tantos secretos. Tantas medias verdades. Tantas mujeres usadas, silenciadas. Enterradas emocionalmente por ese hombre. Fui a Toledo esa misma tarde. Busqué registros. Padrones antiguos. Archivos de residencias privadas. Finalmente encontré un nombre. Renata Hidalgo García. Vivía en un barrio acomodado con su madre. Carmen García. Que figuraba como empresaria en una firma inmobiliaria. Fui al edificio. No me atreví a tocar. Observé desde lejos y entonces la vi. Renata, ahora adulta, alta, delgada, elegante. Un reflejo de lo que habría sido yo si mi vida hubiese sido otra. Esperé a que se fuera. La seguí discretamente hasta un café. Me armé de valor, entré y me senté en la mesa frente a ella sin pedir permiso. Hola, me llamo Brittany. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Nos conocemos, ¿no? Pero compartimos algo. Luis Hidalgo, él era tu padre y también el mío. El silencio que siguió fue denso, pero no de negación, de reconocimiento. ¿Sabía que vendrías? Dijo al fin bajando la mirada. ¿Cómo? Recibí un sobre hace semanas con tu historia, con la carta de Isabel, con la entrevista. ¿Quién te lo envió? No lo sé, pero tenía tu nombre, tu foto y una nota que decía, tu hermana necesita saber por qué no me buscaste, porque no sabía qué tipo de persona eras. Todo lo que leí de ti parecía una mujer llena de odio y yo ya tengo suficiente oscuridad. ¿Y tú qué sabes de oscuridad? Luis también me hizo daño a mí y a mi madre. Nos encerró en una casa durante años. Nos vigilaba, nos manipulaba. Fui criada con miedo. Me liberé cuando él murió. Pero nunca sané, me quedé helada. Entonces, ¿por qué vives como si nada? Porque fue la única forma que encontré de sobrevivir. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres, 2 hijas del mismo monstruo, 2 víctimas con cicatrices distintas. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. Nada, solo la verdad y quizás una aliada. Ella me miró por largos segundos. Entonces prepárate porque mamá aún tiene cosas que contar. Carmen, sí, ella no fue solo una víctima, fue cómplice de todo, incluyendo tu adopción. ¿Y por qué lo haría? Porque Luis la tenía comprada y porque te odiaba. A mí eras la hija que él no pudo controlar, la que venía de la sirvienta rebelde. Tú eras la mancha. Me quedé sin palabras. El mundo se volvía más oscuro con cada paso. ¿Estás dispuesta a enfrentarla conmigo? Preguntó Renata con voz firme. Estoy dispuesta a terminar todo esto, respondí. Y que esta vez no habrá más silencio. Esa noche planeamos algo juntas por primera vez. Una confrontación final. Pero antes de volver a Madrid, recibí un mensaje en mi móvil, un vídeo. Jesús llorando y la voz de Carmen detrás. Si no te detienes, lo haré sufrir como su abuelo nos hizo a todas. El vídeo no duraba más de 20 segundos. Jesús en una cama de hospital temblando, llorando, no gritaba, solo lloraba en silencio. Detrás la voz de Carmen García, helada articulando una frase que no podía sacarme de la cabeza. Si no te detienes, lo haré sufrir. Como su abuelo nos hizo a todas. Apagué el móvil. Me quedé inmóvil en medio del vagón de tren de vuelta a Madrid.
Mi hermana Renata, sentada a mi lado, no dijo nada, solo me miró. Lo vamos a enfrentar, dije al fin con una calma que no sentía. Sí, respondió ella. Pero esta vez no va a haber más silencio. Cuando llegamos a Madrid, no fuimos al hospital. Fuimos directo al despacho de una jueza especializada en delitos de abuso y conspiración, con pruebas, con testimonios, con la carta de Isabel, con el audio de Carmen que Renata había grabado en secreto años atrás. Todo. La jueza lo escuchó todo con paciencia, con frialdad profesional, pero al final dijo las palabras que más esperábamos. Vamos a emitir una orden de detención contra Carmen García por encubrimiento, falsificación de documentos y amenaza contra un menor. Ese mismo día la policía llegó al hospital. La encontraron escondida en el cuarto de suministros. Carmen no gritó, no suplicó, solo murmuró. Todas merecían sufrir. La llevaron esposada. Jesús estaba a salvo. Esa misma tarde lo visité. Me miró débil, pero con una chispa en los ojos. Intentó sonreír. ¿Me vas a dejar otra vez?, me preguntó con la voz rasposa. Me senté a su lado. No, esta vez no. Verónica estaba sentada en una esquina. Lloraba en silencio. No por él. Por ella. Por todo lo que había perdido. Carlos no apareció. Después de su confesión se recluyó. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había ido a Galicia. Otros que había intentado quitarse la vida. Nunca confirmé ninguno. Semanas después celebramos la recuperación de Jesús en una pequeña reunión. Isabel vino. Mi hermana también. Incluso algunos primos que antes me ignoraban aparecieron. Querían redimirse. Algunos sinceramente, otros por culpa. Yo los recibí a todos. No con brazos abiertos, pero con la dignidad de quien ya no necesitaba venganza. Había ganado. En los meses que siguieron, mi historia fue recogida por editoras, periodistas, terapeutas, activistas, di charlas. Fundé una organización para mujeres víctimas de abusos familiares. Isabel se convirtió en una de las portavoces. Renata, en la coordinadora legal. Jesús se recuperó completamente. Empezó terapia. Quería ser médico. Para ayudar a otros como tú me ayudaste. Me decía. Cada vez que lo escuchaba, sentía que algo dentro de mí sanaba un poco más. Un día recibí una carta manuscrita. Era de Carlos. Lo perdí todo. Pero tú recuperaste lo que siempre fue tuyo. La verdad. Cuídalo. Cuídate y perdóname si puedes. Si no, al menos recuerda que fui cobarde, pero no ciego. Siempre supe que tú eras lo mejor de todos nosotros. Nunca respondí, pero lo guardé y así. Aquí estoy ahora sentada en la misma casa donde un día me dijeron que no valía nada. Ahora es mía por completo. Legalmente, emocionalmente, espiritualmente. Miro por la ventana. Veo a Renata riendo con Isabel en el jardín. Jesús lanzando una pelota. Mi hermana sentada con un libro en el regazo. Y entiendo por fin que no necesito más fuego porque ya los quemé a todos. No con odio, sino con verdad.